Muchas gracias. Un placer de nuevo compartir con vosotros, con ustedes esta mañana, que nos vamos a ver varias veces. En esta primera intervención voy a intentar explicar, como decía el presentador, cuál es el programa Beber Menos, Drink Less en inglés, Beure Menys en catalán, que hemos desarrollado desde el principio hasta el final, es decir, desde la investigación hasta la clínica, pasando por la evaluación. Luego vamos a tener más oportunidad en las distintas partes de esta mañana de concretar o especificar más en profundidad algunos de estos ámbitos, como la formación, como la incorporación de los profesionales a este programa. Pero ahora voy a intentar dar una visión general, global, de todo este proceso. Y voy a intentar resolverlo de estos tres niveles que algún elemento ya comenté ayer. Cuando hablábamos del alcohol como un elemento que tiene que estar formando parte de un marco estratégico, en segundo lugar, les explicaría esta itinerancia de este programa que va desde la investigación, es decir, desde el principio inicial hasta el futuro, ¿no?, pasando por la clínica, y finalmente cuáles han sido las conclusiones que hemos sacado de ello. Y para entender bien esta situación, lo primero que hay que entender es el marco en el que nos movemos, en este caso en el sistema catalán de salud, un marco donde la ministra de Salud en su momento dijo que la salud pública había que incorporarla al mismo nivel que la atención sanitaria convencional, la atención primaria especializada, y que la atención sociosanitaria. Usted sabe que la salud pública suele ser la cenicienta del ámbito de la salud, y solo se observa y solo se ve cuando no funciona, es decir, cuando hay una catástrofe, cuando hay una crisis alimentaria, cuando hay una intoxicación masiva, cuando hay una epidemia de gripe. Entonces parece la salud pública, pero en general es aquella disciplina, aquella línea de trabajo que está ahí para que todo funcione, pero que no se ve, no se observa. Es muy importante hablar de esta línea porque para nosotros hemos hecho un cambio importante intentando que tenga un valor mucho más potente, un valor añadido a la realidad asistencial. Por tanto, situaríamos la salud pública al mismo nivel que la atención sanitaria, no al mismo nivel económico, sin duda, y que la atención sociosanitaria. Y eso tiene que ver con planificación, con financiación y con la regulación. Y estamos de lleno dentro de este ámbito de la salud pública en una reforma que hemos iniciado hace 4 años y que tiene estas bases. Por un lado, una prioridad política. Por otra, buscar los beneficios en estas políticas en relación con la prevención y la promoción, orientada al ámbito local, muy importante, y finalmente con el soporte de los ciudadanos a los que va dirigido y con los profesionales. Cuando hablamos de una prioridad política, estamos diciendo que incorporamos en este ámbito tanto la protección de la salud como la protección medioambiental, así como la salud alimentaria, la seguridad alimentaria. Incorporamos también de la promoción, la prevención, a la protección, como decía antes. ¿Y con qué? Con el soporte de la vigilancia epidemiológica y la monitorización y la investigación. Todo esto es el concepto de esta reforma de salud pública. Creando un organismo nuevo, que es la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que es el elemento clave de futuro para desarrollar estos programas, y finalmente esto linkándolo muy bien, relacionándolo muy bien con la estructura territorial de nuestro país, que es una estructura en forma de comarcas, counties dirían los ingleses, comarcas, en donde cada comarca hay un gobierno territorial de salud que es responsable en aquella comarca de ejercer la función de dirección local del ámbito de la salud. Todo ello, evidentemente, relacionado o unido a través de una ley de salud pública que, como les decía ayer, entró en vigor el viernes pasado en Cataluña. Vean, por ejemplo, cuando digo que hay que incorporar la estrategia de alcohol en el ámbito global, ahí tienen algunos ejemplos. O sea, todo lo que yo les explico hoy y todo lo que les expliqué ayer, os voy a explicar estos días, está, por un lado, en el Plan Director de Salud Mental y Adicciones, que es un instrumento que intenta integrar, es distinto de aquí ustedes, la salud mental y las drogas están integradas. Allí
integradas en una misma estructura asistencial, en principio. Allí son dos estructuras asistenciales distintas y en los últimos años estamos intentando ejercer una integración funcional, es decir, sin perder la singularidad ni la especialización en el ámbito especialmente comunitario que tienen las drogodependencias, pero que tengan una mayor coordinación, una mayor integración. Entre otros motivos, porque, como saben ustedes, nos encontramos cada vez más, no tanto con el alcohol, pero también con lo que llamamos patología dual, es decir, una doble patología, patología adictiva más patología psiquiátrica, con lo cual no tiene ningún sentido que el manejo del paciente sea ir de una red a otra en función de cuál es el síntoma más predominante. Lo que tiene sentido es coordinar correctamente las dos redes asistenciales. Por tanto, Plan Director de Salud Mental y Adicciones. En segundo lugar, lo que he comentado antes, la propia Ley de Salud Pública y la Agencia de Salud Pública. El Plan de Salud de Cataluña. El Plan de Salud de Cataluña es un plan que recoge objetivos de salud, de reducción del riesgo y operacionales cada 3 años, y entre los cuales aparecen objetivos relacionados con el consumo de alcohol, con el cribado de alcohol y con el consejo breve. El libro blanco de prevención en Cataluña. Este es para nosotros un elemento muy importante. Lo desarrollamos durante casi 3 años de trabajo con más de 300 operadores a nivel de Cataluña, profesionales del ámbito de la prevención, de las drogodependencias, donde mediante 7 ámbitos muy concretos que iban desde el ámbito laboral al ámbito de salud, el ámbito de los medios de comunicación, el ámbito educativo, etcétera, trabajábamos cuáles eran las prioridades y cuáles eran las evidencias. Este libro un poco es la base a partir del cual se apoya la Estrategia Nacional de Prevención. Y finalmente el propio Beber Menos, que lo tienen ustedes aquí, y que es el ejemplo de lo que les estaba diciendo. Por tanto, esta interacción es muy fundamental, es decir, eso no es un programa que va solo, eso es un programa que se incardina estratégicamente con toda la planificación estratégica de salud. Y esta es la red, para que vean, un simple detalle de cuál es la estructura asistencial, porque les explico eso porque los profesionales de la red de atención a las drogodependencias han tenido y tienen un rol importante en la diseminación del programa Beber Menos. Tenemos una red constituida está un poco antigua esta diapositiva, de 68 centros de atención ambulatoria a drogodependencias. Son equipos interdisciplinares constituidos por psiquiatras, psicólogos, educadores, médicos, personal de enfermería. Tratamiento ambulatorio que dirige, ven ustedes aquí en el centro, en amarillo, este es el punto de referencia importante a la atención a drogodependencias en Cataluña. Son estos centros ambulatorios. En ellos es donde ellos deciden cuál es el referente de tratamiento más adecuado. Si ingreso en unidad hospitalaria de desintoxicación, si es el caso. Si hay que hacer una desintoxicación ambulatoria. Si hay que, después del tratamiento ambulatorio, hay que incorporarlo a una comunidad terapéutica residencial o no. El proceso de deshabitación se puede hacer en el mismo lugar. Si se ingresa o se incorpora a un hospital de día. Si se deriva a una unidad de patología dual. Estas unidades de patología duales son unidades especializadas en el tratamiento de ambos problemas. Son unidades que aglutinan a pacientes que tienen una gran dificultad para ser tratados en régimen ambulatorio. Tenemos 6, son residenciales. O, por ejemplo, también tenemos un centro de crisis donde se acoge a personas que tienen un problema, ya sea orgánico, psicológico o social, pero que, si ingresan 7 días, se puede estabilizar y pueden beneficiarse de un tratamiento posterior. O, aparte de los centros de integración social, centros de día, plazas en comunidad abierta, etcétera, tenemos también un conjunto de programas muy potentes de reducción del riesgo, de reducción del daño. No se refieren, evidentemente, a alcohol, se refieren a drogas ilegales. Tenemos 12 centros de emergencia social, que les llamamos popularmente de café y calor. Son centros de acogida inmediata, de orientación psicológica. En ellas tenemos 4 salas de venopunción asistida, supervisada. Tenemos unidades móviles. En una de ellas también hay una sala incorporada de venopunción. Allí tenemos un problema muy importante, no tan solo con la cocaína, como ustedes, sino con la heroína y la cocaína intravenosa. Entonces, tenemos salas donde se permite que la gente se pinche bajo una supervisión médica, evitando los efectos adversos que eso tiene e intentando contactar con personas y con pacientes que nunca contactaríamos en la calle, y a partir de ahí plantearse otros procesos más ambiciosos. Equipos de calle, tenemos muchos equipos de calle que trabajan en la propia calle, trabajando con las necesidades del paciente. Bueno, para que tengan una idea global de la red. Segundo bloque que les planteaba es, de la investigación.
a la clínica. Ayer ya les expliqué que eso se inicia desde un punto de vista científico y de investigación en este estudio colaborativo de la Organización Mundial de la Salud. Este estudio, que empezó en el año 83, mundial, es un estudio colaborativo mundial, ha tenido 4 fases y varios estadios dentro de cada fase. En la primera fase, que duró 6 años, del 83 al 89, se trataba de identificar, de encontrar un cuestionario que fuera validado, que fuera correcto y simple y sencillo y pudiera ser la base del despistaje, la base del screening en la atención primaria de salud. Este cuestionario fue el audit, elaborado por Tom Baber. En una segunda fase, una vez teníamos un cuestionario que se validó en distintos países, también en España, en Cataluña lo validamos también, una segunda fase en donde se decía, bueno, tenemos un cuestionario que permite hacer un screening rápido de consumo excesivo de alcohol, de consumo de riesgo, pero ahora necesitamos, ¿qué hacemos con eso? Y se buscó, se investigó, se valoró cuáles eran las intervenciones más eficaces desde la perspectiva de una visión de intervención breve. Y se demostró la eficacia. Y hay distintos estudios, desde Baumer a Anderson, donde ponen de manifiesto las distintas validaciones, las distintas eficacias de estos proyectos. En una tercera fase se trataba de decir, bueno, ya tenemos un instrumento, sabemos que las intervenciones breves son eficaces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces vimos cuál era la mejor manera de llegar a nuestro colectivo, en este caso, profesional sanitario de la atención primaria, médicos, enfermeras y otros profesionales, para implementar el consejo breve. Hicimos distintos estudios para ver de qué manera podíamos captar mejor esta atención y esta capacidad de diseminación. Y en la fase cuarta, hecho todo eso, que iba del 98 al 2003, y que ya lideramos a nivel internacional desde Cataluña, se trataba de ver cómo éramos capaces de eso, que era un proyecto, con una propuesta conceptualizada científicamente, con evidencia, cómo éramos capaces de llevarla a la práctica, es decir, de la investigación a la clínica, a la práctica. Por tanto, ¿por qué pensamos que la atención primaria era un lugar idóneo para trabajar este tema? Hombre, en primer lugar, porque a la atención primaria va el 80% de la población, porque es el centro de recurso más próximo al usuario, al paciente, porque además los médicos y personal de enfermería siguen teniendo un gran prestigio. Pero es que a más de ello, los pacientes esperan perfectamente que su médico, su enfermera, su profesional les dé consejos. Es algo habitual, algo culturalmente integrado. Además, estos consejos, ¿cómo pueden ser? Pueden ser claramente individualizados, es decir, en función del conocimiento que tenemos del usuario, del paciente, directos. Además, el consejo de este profesional, a partir de ahí, eso es lo que pretendemos, puede ser una buena razón para cambiar. Y, evidentemente, partimos de la idea de que cualquier médico de atención primaria, cualquier profesional, por reiteración, por conocimiento, tiene un buen nivel de conocimiento del propio paciente. Por tanto, la atención primaria es un lugar idóneo, absolutamente idóneo, para trabajar con las intervenciones breves, con el consejo breve. Entonces, ¿qué obstáculos nos encontramos? Porque eso son elementos facilitadores, pero ¿qué obstáculos encontramos? Bueno, pues un equipo de atención primaria sin formación en ámbito de alcohol, con falta de refuerzos positivos, es decir, si hago esta intervención de tipo preventivo, obtengo algún tipo de beneficio, no económico precisamente. Sensación de intrusión, es decir, cuando íbamos a los médicos de atención primaria les decíamos cuál es el consejo breve que hay que realizar a partir de identificar los bebedores de riesgo, nos decían, hombre, pero sois unos exagerados, 17 bebidas semanales, 17 cervezas, eso ya es un consumo de riesgo. Hombre, pero esto sí es lo que consumo yo con toda tranquilidad. Es decir, había una sensación de decir, sois unos fundamentalistas islámicos que nos explicáis ahora el consumo excesivo de alcohol. Y evidentemente el gran drama de la atención primaria en general, no sé en Chile, pero al menos en nuestro país, es la falta de tiempo. Tienen un conjunto de visitas en muy poco tiempo y las visitas de seguimiento a lo mejor son de 10 minutos, 15 minutos y las primeras pueden ser de media hora, pero no más. Con lo cual, o somos capaces de encontrar un producto que se haga con facilidad, que sea rápido, que sea breve, o si no, no tendrá ningún éxito. Y de ahí partíamos. Falta de refuerzo económico, es decir, no sé si aquí conocen o funcionan los centros de atención primaria por una dirección por objetivos. Allí sí, cuando cumples un conjunto de objetivos, tienes una serie de ventajas en relación con los protocolos económicos de relación con los centros. Falta de protocolos, es decir, eso está muy bien trabajar el consumo de alcohol, pero ¿con qué? ¿Con qué materiales? ¿Con qué protocolo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué situación?
falta de materiales simples y, en general, poco soporte. Estos eran los obstáculos. Y estudiando este proceso vimos claramente, y esto es muy referente, que en relación con el número de pacientes tratados, que es lo que tenemos aquí, para que un médico, una enfermera, un profesional sanitario trate el mayor número de pacientes, haga screening y haga consejo breve, se necesitan estos dos elementos de aquí. Es decir, un contexto laboral de apoyo en el equipo y una gran formación en alcohol o una buena formación en alcohol. Todo ello cierra este círculo virtuoso que representa un cambio en la actitud positiva del profesional. O sea, actitudes profesionales con un contexto laboral de apoyo, lo que va a provocar es un aumento del número de los pacientes que se hacen screening y que se dan consejo breve. Y uno podría decir, oiga, pero ya lo dijimos ayer, ¿son efectivas las intervenciones breves en la atención primaria? Y ahí tiene el ejemplo. Hicimos el estudio, grupo control, grupo tratamiento, tanto en lo que se refiere a niveles de cribado como niveles de consejo. Y vean perfectamente cómo entre el grupo control y el grupo de tratamiento, esto está publicado, es decir, hay una diferencia estadísticamente significativa. Por tanto, son claramente efectivas entre un grupo que no has hecho nada, o solo le has dado los materiales, y otro grupo que además de los materiales les has formado, les has organizado su formación y los has seguido. La diferencia es importante. Por tanto, podríamos decir que el alcohol es un determinante fundamental para la salud, que el consejo breve es efectivo y coste efectivo y que además es posible, atención a eso, es posible integrar dentro de la rutina de atención primaria, aunque comporte, eso es verdad y lo digo por propia experiencia, tiempo y esfuerzos. Pero es posible integrar en la rutina convencional, estructural, diaria de la atención primaria el beber menos. Pasamos entonces de todo lo que hemos hecho en relación con la investigación a la práctica, ¿no? Y de la práctica a cómo empezamos y dónde estamos ahora. Ayer identifiqué qué considerábamos, cuál era la definición del programa Beber Menos. Se trataba de dotar a los profesionales de atención primaria de salud de conocimientos e instrumentos para poder hacer una identificación precoz y una intervención breve con los consumidores de riesgo, insisto. ¿Y qué hicimos? Dos fases muy importantes. La primera, la de diseminación que les hablaba antes. Adaptamos un programa de formación a través del Skill for Change de Pete Mason, que estaba realizado más hacia tabaco, pero lo intercambiamos hacia alcohol. Formamos a un equipo de formadores en régimen residencial, estuvimos 3 o 4 días encerrados, acordando con ellos cómo podía ser. Incorporamos a los equipos de atención a las drogodependencias, profesionales inicialmente médicos, después psicólogos y personal de enfermería de los equipos, como formadores, o sea, como receptores de esta formación inicial nuestra y formadores posteriores de la red. Y finalmente adaptamos un conjunto de materiales para poder desarrollar la primera formación en el ámbito de la primaria. ¿De qué se trataba? Se trataba de ofrecer formación simple, materiales y procedimientos, como he dicho antes, rápidos y simples, sencillos, y además implicar las dos redes, la red de atención primaria y la red especializada. ¿Por qué? Porque nos permitía indirectamente hacer dos cosas. Por un lado, un soporte y de ayuda, pero en segundo lugar, una mejor coordinación de los casos. Nosotros sabíamos que cuando haríamos este programa, la atención primaria, aparte de detectar consumidores de riesgo, detectaría mucho más enfermos alcohólicos. Y teníamos que darles una respuesta, porque si el único que servía el programa era para hacer un consejo breve, pero luego la presión que tenían en los centros no permitía derivar correctamente las personas afectadas, tendríamos un problema. Con lo cual, ya supimos de entrada que deberíamos dar una importancia también clave en este contexto. Por tanto, si el equipo de atención a drogodependencias de la comarca es el que realiza la formación en atención primaria, quedará una relación más o menos permanente que podrá producir beneficios a largo plazo. Y este era el programa del material del formador. Una guía didáctica explicando todas las características de toda la formación, con transparencias preparadas en aquel momento, ahora son no transparencias, sino diapositivas, sino un CD-ROM. Un CD-ROM de materiales, casos prácticos, es decir, algunos casos prácticos de cómo trabajar la motivación, de cómo trabajar la resistencia, y todo un conjunto de materiales para los propios asistentes, es decir, para los médicos y enfermeros de atención primaria, con un conjunto de documentos de trabajo y los propios paquetes de detección precoz y de intervención breve, es decir, los audits por un lado y por el otro una guía ejemplarizada de cómo ejercer el consejo breve. ¿Cuáles eran,
porque pensamos, esta formación tiene que durar poco. Y en aquel momento iniciamos una formación solo de 5 horas. ¿Y cuáles son las 5 horas? Por un lado, alcohol y atención primaria. Ver cuál es la magnitud del problema, la situación, la relación entre el equipo especializado y el equipo de primaria y explicar el programa de beber menos. 1 hora solo dedicada a eso. La segunda era sobre técnicas de intervención precoz, de identificación precoz. El manejo de las unidades de bebida estándar, con valoración y conceptualización de lo que es consumo de riesgo e instrumentos para la detección. La tercera hora se dedicaba, eso se hacían no los mismos días, en días distintos, y en las sesiones clínicas de los equipos de atención primaria. En Cataluña suele ser de las 14 a las 15 horas y había una reunión previamente establecida. Todo eso estaba muy dirigido, muy estructurado, muy organizado por nosotros mismos, porque llamábamos a los equipos de atención primaria, pienso que son casi 6.000 profesionales, les decíamos tal día vendrá el equipo a hacer la formación, les enviamos una nota previa, hacíamos una monitorización, hacíamos una evaluación. Hay un trabajo detrás impresionante, ¿eh? Por eso he dicho, requiere esfuerzo. Pero bueno, la tercera hora era esa, consejo breve. Y ahí trabajábamos la teoría del cambio de Prochaska y Di Clemente y un abordaje motivacional. Eso también intentamos hacerlo de una forma especial, porque consideramos que la intervención clásica, eso está muy hecho, muy preparado en el training, la intervención clásica seguramente no era la más eficaz para conseguir cambios en nuestros pacientes. Y introducíamos criterios motivacionales. Hacíamos un cuarto bloque que éramos conscientes de ello, es lo que decía antes. Si estamos haciendo un programa de screening e intervención breve, la primaria lo que va a hacer es detectar también más enfermos alcohólicos que tengan la conceptualización como tales. Entonces, trabajamos la conceptualización del criterio de la clasificación internacional de enfermedades, CIE-10, incorporamos un cierto tratamiento farmacológico para decir que en algunos casos la propia atención primaria con equipos que estuvieran más especializados podían hacer ellos la propia desintoxicación y por lo tanto manejamos una sesión de este tipo. Finalmente, los criterios de derivación. ¿Para cuándo, en qué casos es necesario derivar un paciente de la atención primaria a la atención especializada? Y finalmente había un quinto bloque que coordinaba el equipo de atención primaria, el equipo especializado para el futuro, de coordinación y planificación, protocolos de futuro, pertenencia a sesiones clínicas conjuntas, etcétera, etcétera. Y eso llegamos al concepto de consumo de riesgo, que yo creo que todos ustedes tienen muy identificado, pero que vale la pena que hagamos un esfuerzo para decir qué es y qué no es. Consumo de riesgo es una pauta de consumo de alcohol que aumenta potencialmente, insisto, potencialmente las posibilidades de sufrir daños relacionados con el alcohol. Para ellos, para uno mismo y para terceros. Por tanto, no se traduce en problemas médicos o psiquiátricos en el mismo momento. No tiene por qué. Puede, en este caso sería consumo perjudicial, pero no tiene por qué. Y está relacionado con factores evidentemente personales y ambientales. Afortunadamente tenemos unos límites muy concretos. Eso varió a lo largo del tiempo. Estuvimos participando en la Organización Mundial de la Salud, en el grupo que elaboraba estos límites. Es imposible que todo el mundo lleve un ecógrafo encima para ver hasta qué cantidad de alcohol empieza a tener daño su hígado. Pero hay una clara evidencia de que estos límites, que representan 28 unidades de bebida estándar semanales para los hombres, o bien 6 unidades de bebida estándar cada vez en una misma ocasión de consumo, el binge drinking, para mujeres 17 unidades de bebida estándar y 5 en una misma unidad de consumo. Eso sería consumo de riesgo. Por tanto, ya es relativamente fácil identificarlo. Pero también es consumo, cualquier consumo en menores de 16 años, de riesgo, cualquiera en menores de 16 años, en mujeres embarazadas, en personas que tengan que manejar máquinas, en personas que estén en tratamiento que les impida el consumo de alcohol. ¿Y qué es una bebida estándar? Bueno, pues los americanos tuvieron esta feliz idea en su momento para facilitar la detección, la intervención precoz, para facilitar el screening, introducir el concepto de unidad de bebida estándar. Nosotros hicimos la misma prueba en Cataluña, les tengo que decir, en España, y lo validamos. Les tengo que decir que es de las cosas más rocambolescas que he hecho en mi vida, porque se trataba de ir a un supermercado, ir a una fiesta, ir a un botellón, ir a una discoteca, ir a un bar, ir a un pub, ir por la calle, ir a una fiesta mayor y recoger bebidas. Venga a recoger bebidas, y tamaños y medidas y alcoholes distintos, y unirlas en una mesa y finalmente sacar un promedio que fuera validado. En nuestro caso, en Cataluña y en España, nos salió que la unidad de bebida estándar era equivalente a 10 gramos de alcohol. Usted me dirá, hombre, pero una cerveza no tiene 10 gramos de alcohol. Me es igual. Si usted bebe 10 consumiciones, al final beberá 100 gramos de alcohol. No falla. ¿Y qué es una bebida de bebida estándar?
una unidad de vida estándar que equivale a 10 gramos de alcohol es una copa de vino o de cava, más grande o más pequeña, no me importa estadísticamente. Una copa de vino, una cerveza, un carajillo no sé si se expresa aquí así, no, es café con licor. ¿Cómo se llama aquí en Chile esto? ¿No tiene nombre? ¿Cómo? Ah, caray, está bien. Pues un carajillo o un chupito. Un chupito sería un vaso pequeño de un licor. Esos serían 10 gramos, una unidad de bebida estándar. En cambio, un destilado son 2 unidades de bebida estándar, por tanto, 20 gramos. O sea, una copa de coñac, una copa de whisky, un combinado, ¿cómo se llama el licor de aquí? Eso es, un pisco sour de aquí, pisco sour, cualquier cosa de este tipo sería 2 unidades de bebida estándar. Por tanto, es muy fácil hacer cálculos del consumo de alcohol a partir de este criterio. Es relativamente sencillo. ¿Y cuáles son entonces las intervenciones que tenemos que hacer en función de lo que detectamos? Pues muy fácil. Si encontramos un bajo consumo de riesgo, por tanto, por debajo de estos límites que antes les he dicho, nuestra intervención tiene que ser solo de soporte y modelaje, es decir, ayudarla en este proceso, pero nada más. En cambio, si encontramos ya con un consumo de riesgo, hablamos de intervención breve. ¿Y cómo? Identificando y asesorando y haciendo seguimiento. Si encontramos ya un consumo perjudicial, es decir, este consumo de riesgo ya ha conllevado trastornos visibles, tanto orgánicos o psicológicos, entonces ya tenemos que intervenir directamente igual, pero con un seguimiento distinto, porque a lo mejor este paciente es susceptible de ser tratado en otro nivel. Finalmente, si tiene criterios CIA-10 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, y estamos hablando de un enfermo alcohólico, habrá que hacer tratamiento especializado y habrá que discutir, en primer lugar, si se hace este tratamiento especializado en el centro de atención primaria o se deriva. A grandes rasgos nosotros llegamos a la conclusión, lo veremos más tarde en las presentaciones posteriores, pero que cuando un paciente tiene antecedentes graves de trastornos alcohólicos, cuando ha intentado distintas desintoxicaciones ambulatorias sin éxito, o cuando tiene trastornos orgánicos o psiquiátricos concomitantes, es mejor hacer la derivación y el tratamiento hacia un centro especializado que no desde la atención primaria. Pero eso lo veremos más tarde. Por tanto, volvemos a estar ahí donde estábamos ayer. Nosotros ahora en estos momentos, en el programa Drink Less, Beber Menos, Beure Menys, nos dirigimos a este subgrupo de población que tiene un consumo de riesgo. ¿Y qué instrumentos utilizamos nosotros? Nosotros utilizamos distintos instrumentos. El primero, el que ustedes conocerán ampliamente, es el audit. El audit tiene 10 ítems, puntúa de 0 a 4 puntos, y de estos 10 ítems, 3 están dirigidos son de cantidad-frecuencia. ¿Y qué evalúa? Consumo de riesgo, consumo perjudicial y también evalúa la posibilidad de la dependencia. Hay una sensibilidad y una especificidad que conocen perfectamente o que está aquí. Y finalmente, un conjunto de recomendaciones de uso. En este caso es válido y fiable para detectar consumo de riesgo y dependencia de alcohol. Quiero decirles una cosa muy importante en los test. Los test son de screening, no de diagnóstico. Muy importante, ¿eh? O sea, para que un screening se convierta en diagnóstico, se requiere de una intervención posterior. Pero como screening nos funcionan muy bien. Son relativamente sencillos, fáciles, 10 preguntas que pueden contestar. Pero vimos que aún podíamos hacerlo más fácil. Y vimos que si cogíamos las 3 primeras preguntas del audit, podíamos, al menos aquí renunciábamos ya a que es consumo perjudicial y dependencia, pero podíamos tener consumo de riesgo. Por tanto, en función de las necesidades del centro de primaria o de las presiones asistenciales, podíamos utilizar el audit corto, que le llamamos, el audit C. Y este audit nos validaba solo el consumo. Y teníamos también su sensibilidad y especificidad. Finalmente, en algunos contextos, nosotros, propiamente el equipo nuestro, creó un nuevo test de screening que le llamamos ISCA, Intervenciones Sistemáticas de Consumo de Alcohol, donde intentábamos, de una forma más simple aún, con 3 ítems que valoraban cantidad y frecuencia de consumo, tanto en días laborables como en días no laborables, conseguir también lo mismo, identificar consumidores de riesgo. Y lo utilizábamos cuando en algunos lugares era más complicado utilizar el audit o el audit C. Todos estos test de detección se evaluaron y se validaron, y ahí están publicadas las correspondientes validaciones en las revistas científicas en España.
Tom Babor, evidentemente el audit a nivel mundial. ¿Cómo son y qué estilo tienen que tener las intervenciones breves? Entonces aquí hay un esquema gráfico rápido, muy sencillo, habría que hablar, esto da para un seminario entero de 3 días, pero la idea es ser capaz de comunicar empatía, ser capaz de promover la autoeficacia del paciente, recordándole que, favoreciéndole y recordándole sus aspectos positivos en el pasado que ha conseguido, es decir, reforzándole la posibilidad de que puede conseguir su propio objetivo. Y comunicar empatía significa crear un setting, un espacio con una escucha activa, con la posibilidad de reflexionar conjuntamente, de no dirigir el proceso, de no moralizar, de no dar juicios, de saber escuchar reflexivamente, como dice Roenick en sus tratados. Por tanto, comunicar en empatía, promover autoeficacia, con la idea de que, al final, enfatizar la responsabilidad del paciente, en el buen sentido de la palabra. Es decir, darle su propio rol en su propia salud. Por tanto, ¿cómo lo podemos hacer eso? Se suele iniciar con la idea de informar sobre los riesgos para la salud, pero de una forma neutral. Nuestra posición como médico, como enfermera, tiene que ser al otro lado de la mesa, neutral, no dirigida, no diciendo esto es malo y esto es bueno. Evaluar el estado del cambio. Como saben, utilizamos la técnica de los estados del cambio de Prochaska y Clemente, y si vemos que una persona está en una fase precontemplativa, nuestra intención tiene que ser dirigirla hacia la fase contemplativa, con este mecanismo. Y a veces renunciando incluso a dar consejo si vemos que aquella persona está en una situación de resistencia que lo único que va a hacer es empeorar la situación relacional. Con lo cual, ya habrá otra ocasión. No nos preocupemos. Dar consejo, pero, muy importante, pidiendo permiso. ¿Le importa, me permite, le puedo comentar algunas cosas en relación con este tema? Esta sensación de no promiscuidad intelectual clínica, sino relacional. Y luego, negociar objetivos. Es decir, se puede plantear, mire usted está viviendo tal, y yo no le voy a decir que deje de beber. Solo podemos, entre usted y yo, quizás a lo mejor, pensar que en vez de beber tanto, se puede beber algo menos. Obtendrá estos beneficios, evitará estos perjuicios. Y además, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mire usted, yo cada vez cuando salgo del bar, cuando salgo de trabajar, me voy a un bar determinado con los amigos. Bien, ¿puede en este bar estar un tiempo determinado sin beber bebidas alcohólicas, o bebiendo cerveza sin alcohol, o bebiendo poco a poco y así disminuirá el consumo? Bien. ¿Podemos incorporar un ejercicio físico en algún momento como alternativa? Etcétera. Hay una serie de mecanismos muy fáciles que permiten negociar objetivos y luego lo hablamos o volvemos a ver, siempre dando soporte positivo. Por tanto, hay que monitorizar este progreso, hay que verlo en las próximas visitas y todo ello, este encaje de tipo motivacional, es el que puede hacer posible este tipo de intervención. ¿Qué materiales de soporte les damos? Había unos pósters que incorporamos en los centros de atención primaria, que en catalán no lo pueden leer, pero dice, ves lo que bebes, es un doble juego de palabras, que en castellano es más difícil, pero viene a significar, es un señor que está esquiando, pero en vez de estar esquiando en agua, está esquiando en barro. Eso es una combinación de imágenes y de situaciones que permite decir, te preguntas a ti, ¿eres capaz de ver lo que estás viviendo? Simplemente pregúntalo a tu médico, ¿no? Había unos límites del consumo para familiarizarse en qué es consumo de riesgo. La idea era, en una palabra, sensibilizarlo en las consultas de primaria. ¿Qué conseguimos en aquella fase primera que estoy hablando? Conseguimos llegar a 84 formadores. Básicamente eran de los centros de atención especializada. Hicimos 340 cursos. El 98% de los centros de atención primaria en Cataluña. Formamos a 6.300 profesionales y organizamos 8.000 paquetes formativos. ¿Y qué detectamos? Pues mire, lo primero que detectamos, curiosamente, no es un cambio también en la detección de riesgo, pero sobre todo lo que más notamos en aquel momento es que aumentó la derivación, como sospechábamos también, de la red de atención primaria a la red especializada para los casos más graves, es decir, para los enfermos alcohólicos, de forma muy importante. Significó, por tanto, en resumen, una mejora de las actitudes de los profesionales en relación con el alcohol y su rol, una mejora de los conocimientos sobre la unidad de medida estándar, las equivalencias en gramos, etc., un incremento del uso de los instrumentos de cribado estandarizados, cambios en la implementación. Por ejemplo, imagínense, del año 2000
pasamos, de un 32% de pacientes cribados en el año 2000 a un 51% del 2008. Les parecerá poco, pero son casi 20 puntos de aumento de cribado. Y aumento, como he dicho antes, de las derivaciones de casos más graves. ¿Cuál es el presente, entonces? El presente es esta segunda parte que ven ustedes de abajo. Antes nos dedicamos a formar todos los centros de atención primaria a través de equipos profesionales externos, en este caso de los CAS, de los Centros de Atención y Seguimiento especializados de drogas, y en esta segunda fase le dimos la vuelta y dijimos, no, ahora queremos seguir formando los equipos de atención primaria, pero no por personal externo, sino por personal interno. Es decir, los propios médicos y enfermeras de primaria formarán a sus compañeros, con el soporte de la Sociedad Científica de Medicina Familiar y Comunitaria y de la Enfermería Familiar y Comunitaria. ¿Y cómo lo haremos? Pues consiguiendo referentes, que es la red Charo, referentes de alcohol en atención primaria. Estos referentes serán los responsables de formar a sus colegas. ¿Y cómo? Adaptando los materiales que en su momento dijimos, formando grupos de trabajo de formación y finalmente adaptando materiales de intervención. Creamos la red de referentes de alcohol en la primaria y creamos un grupo de trabajo especial de enfermería y alcohol, porque no quiero olvidarles que el papel del médico es muy importante, pero lo que hemos visto a lo largo de estos 10 años, que el rol de la enfermería es fundamental para el buen proyecto, para el buen fin del proceso. Y incorporamos unos incentivos contractuales. Incorporamos un objetivo de cribado de alcohol en el contrato con los proveedores, es decir, las entidades que proveen los servicios de salud, que cumplían una serie de requisitos, tenían unos beneficios añadidos. Y desarrollamos nuevas estrategias. Actualizamos el programa, elaboramos nuevos materiales, adaptamos los instrumentos para las necesidades de la historia clínica. Esto es muy importante. La historia clínica informatizada ya adapta un sistema que automáticamente, cuando tú recoges el consumo de alcohol, mediante una regleta que hicimos, se calcula inmediatamente el consumo de riesgo. Mejoramos la web y los instrumentos online y empezamos a hacer, aparte de la formación presencial, formación online. El objetivo final era decir, aquello que fue muy tutelado, muy dirigido, muy realizado desde los servicios centrales, ahora lo estamos descentralizando desde la propia red asistencial. Es lo que le llamamos la transferencia al sistema. ¿Cómo se hace esta formación de actualización? Se hace mediante una formación de los referentes de 8 horas al año, y una formación de actualización para los alumnos, en este caso los médicos y enfermeras de los centros de atención primaria. En 2 formatos, los 2 acreditados. Cuando digo acreditados, digo por el Sistema Nacional de Acreditación. Por tanto, tienen una clara oficialidad. Con 2 formatos. Un formato breve, de 3 horas, 2 horas a través del referente de los centros de atención primaria y 1 hora, que no perdemos esta vinculación, a través de un especialista del Centro de Atención a Drogodependencias. O un formato más amplio. Eso depende de las necesidades y de las inquietudes de los equipos. Este formato incorporaría 7 horas de formación a través del referente de alcohol en su equipo y 1 hora a través del equipo asistencial del CAS. Esta es la relación que tenemos en las comarcas de Cataluña con los miembros que ahora tenemos de la Charo, esta red de referentes, que es muy importante. Fíjense que tenemos 300 profesionales referentes en 195 áreas básicas de salud, en equipos de atención primaria, y 50 especialistas de los centros de atención a drogodependencias. Es decir, tenemos una red de especialistas de primer nivel en alcohol en la primaria de 350 personas. Adaptamos nuevos materiales que están aquí recogidos. Los materiales nuevos, más adaptados a la realidad actual, con esta guía de aquí, que tiene aquí la formación de atención primaria, y con 4 bloques didácticos concretos. Cómo se abordan los problemas de alcohol, cómo se identifica el consumo de riesgo, cómo hay que intervenir cuando lo identificamos, cómo hay que abordar los casos de patología alcohólica. Este material tiene, a su vez, dentro un documento de trabajo para los formadores, una guía didáctica con todas las diapositivas y todos los casos prácticos para poderlo desarrollar. ¿Perdón? ¿A que lo enseñe? Sí, el único problema es que está en catalán y no sé si tendrán que hacer ustedes un ejercicio. Pero además de regalárselo, que no tengo ningún problema, está en la web, que luego les diré, y se lo pueden bajar total y absolutamente. Y están todas las diapositivas hechas. Las de formación de los profesionales, los casos prácticos, grabados, las resoluciones subtituladas de la situación, en fin. Luego tendremos más oportunidad cuando hablemos en la formación. Bueno, ahí, por ejemplo, hay las diapositivas, los ejercicios, los instrumentos de cribaje, etcétera. Luego hicimos eso es muy interesante, una
una pequeña guía de bolsillo, que es esta de aquí, porque con un simple material como es una guía de bolsillo, se podía saber cómo actuamos. Y teníamos, primero, cómo detectar, ¿no? Cómo identificar precozmente un consumo de riesgo. Entonces, un sistema de árbol que dices, ¿alguna vez ha consumido bebidas alcohólicas? Y te dicen que no, te olvidas hasta los próximos 2 años. Y te dicen que sí, exploras, Audit C, Audit, ISCA, etc. Y de ahí sale que el paciente presenta consumo de riesgo. Empiezas a hacer consejo, no presenta consumo de riesgo, lo dejas para dentro de 2 años. Es decir, un sistema de árbol de decisiones muy interesante, tanto para la detección precoz como para la intervención breve. Muy fácil, muy sencillo y que se resume en este esquema. 5 minutos. Adaptamos nuevos materiales, más modernos, e incorporamos también materiales administrativos. Datos personales del referente, encuesta de conocimientos del equipo previo, evaluación para los asistentes, evaluación para el propio formador, evaluación del formador del centro de drogodependencias, acuerdos de implementación, es decir, protocolos de implementación futuro, registro de asistencia y hoja de reconocimiento. Y para dar soporte a todo eso, incorporamos lo que llamamos el boletín Beber Menos en formato online. Hemos hecho 39 boletines, sacamos cada 2 meses uno aproximadamente, con contenidos monográficos, con artículos científicos interesantes, con aspectos transversales como transculturalidad, formación continua de alcohol, talleres de alcohol y embarazo, etc. Y me voy al futuro. El futuro es adaptar estos materiales a nivel internacional, lo hemos hecho, que ayer lo decía, esta guía, por ejemplo, clínica para identificación de la intervención breve, o bien el Training Manual, también adaptado al castellano por la PAJO, y, como no, también hemos traducido al español el libro de Peter Anderson y Bammer, que es Alcohol in Europe, Alcohol en Europa, que es muy importante porque recoge toda la investigación habida y por haber en alcohol en Europa. Y el impacto a nivel europeo, es un encargo de la Comisión Europea. Empezamos a hacer formación online. Este es el programa de formación, el programa Beber Menos, online, donde el personal de enfermería y médicos se pueden inscribir y hacerlo. E incorporamos también la diseminación a otros ámbitos. Ámbito hospitales, especialmente urgencias, y el ámbito laboral. En esto estamos trabajando en estos momentos. Concluyendo, el abordaje de alcohol supone un reto para el sistema sanitario y requiere un profundo cambio cultural. Esto es muy importante. Tanto cambio cultural de los propios proveedores como cambio cultural de los propios políticos responsables del máximo nivel del ámbito sanitario. Porque es así. Los cambios no se producen de forma rápida. Paciencia. No los vemos de forma inmediata. Tardan tiempo. Pero, en cambio, si de forma continua y sistemática se siguen haciendo, se ven los resultados. Los primeros cambios, como he dicho, se observan en los casos más severos, es decir, por ejemplo, la derivación de casos de patología alcohólica. Se valora muy positivamente la coordinación entre la atención primaria y la especializada. Y también recomendamos que cualquier intervención debe contemplar muy bien el rol del personal de enfermería, que consideramos clave en nuestra experiencia. Y la implementación claramente tiene que reforzarse mediante incentivos contractuales, del tipo que sean, pero es cuando funciona perfectamente. Son coste efectivas las intervenciones breves, esto lo hemos dicho por activa y por pasiva. Su implementación es viable, aunque es costosa y lenta. Necesitan soporte continuado, pero además las nuevas tecnologías. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos incorporando un nuevo sistema, el Drinker Checkup, un sistema que te permitirá a un paciente, a un usuario desde su casa, por ordenador, recibir un consejo breve si es un consumidor excesivo, automáticamente a través de una red online, máquina íntegramente, sin nadie que esté detrás, y tener un feedback posterior a nosotros. Por tanto, las nuevas tecnologías nos abren un abanico impresionante de intervención en el ámbito de la primaria. Y, evidentemente, finalmente quiero decirles que los programas de intervención breve requieren para su desarrollo de un marco global. He insistido muchas veces en mi intervención. La intervención breve no es algo que se venda solo. Es algo que forma parte de una estrategia de ámbito mucho más amplio, una perspectiva de salud pública y una perspectiva de carácter nacional en relación con el alcohol. Para finalizar, permítanme que les cite a este escritor que me encanta, brasileño, Paulo Coelho, que me encaja muy bien con lo que les acabo de decir, porque cuando empezamos este programa hace unos 10 años, nunca jamás pensamos que podríamos hacer aquello que a cualquier científico le gusta hacer, que es empezar investigando y terminar desarrollando e implementando. Y esta frase
que dice la posibilidad de realizar un sueño es algo que hace de la vida algo interesante, de Pablo Coelho, me parece un buen colofón para explicar el soporte y apoyo que hemos tenido en un programa tan complejo como el que hemos desarrollado. Muchas gracias y mucha suerte aquí en Chile. Gracias.